powerful is the Cox Network. So powerful that one day, the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles away. Connecting to remote operating room. Giving a whole new meaning to the term house call. Operation complete. The Cox Network. With gig speeds everywhere. It's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer. In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply. Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creemos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo, con nuestro plato, son aspectos de vivir muy grandes. Por eso en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física, nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas, la autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas. Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna. Hola, bienvenidos, bienvenidas a este episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Tengo una entrevista para el día de hoy y siempre es muy emocionante para mí presentarles mis entrevistados porque son personajes que a mí me encantan, que me gusta lo que dicen, que quiero compartir sus ideas. Y en este caso viene Ana María Constaín por segunda vez al podcast. Ella es psicóloga, terapeuta gestalt, humanista. Si no escucharon el primer episodio con ella, ya lo hice hace varios meses. Vayan y lo oyen porque es bien interesante. Ella siempre tiene una mirada linda del crecimiento personal, de esto de sentirnos mejor, no necesariamente quedándonos pegados en la idea de que somos seres traumatizados y heridos, sino viéndonos como personas que necesitan actualizar sus sistemas, sus programas. Tenemos nuestros programas de protección todavía en versiones antiguas que desarrollamos cuando éramos niños, niñas, cuando no teníamos más recursos, pero ahora tenemos recursos. Y la invito al podcast porque escribió un libro, su primer libro, y apenas vi de qué se trataba en redes, me llamó mucho la atención porque es un juego. Es interactivo con el lector si el lector quiere participar con el libro. El libro viene con recursos, viene con grupos de WhatsApp, viene con una página web, con unas cartas y es como el encuentro de ego con alma. Bueno, ya Ana nos contará sobre eso. Y inclusive ella describe este recorrido hacia el corazón, así se llama el libro, como la vía del corazón, como un método infalible. Vamos a ver de qué se trata este método infalible para hacer el tránsito al corazón. ¿Y por qué un juego? El juego inevitablemente pues lo asociamos a los niños, no a los adultos, y qué lástima, ojalá jugáramos más, pero se nos olvida. Y bueno, Ana María nos pone a jugar para que dejemos un poco de lado nuestros roles, nuestras identidades, esas cosas que nos agarramos tan fuertemente y decimos yo soy esto. Y no somos un misterio, somos un misterio insondable y maravilloso. Y
no por quitarle seriedad vamos a dejar de honrar la vida, por el contrario, nos va a quedar como más espacio para gozarla, para disfrutarla, para prestar atención. Entonces, bueno, sin más preámbulo, los y las dejo con Ana María Constain. Hola, muy emocionada también de estar aquí. Muchas gracias. Bueno, y lo que nos convoca hoy es que vamos a hablar de tu libro. Sacaste un libro, yo no sabía que eso iba a pasar, me parece muy emocionante. Entonces, qué rico poder hablar de ese proyecto que me parece interesantísimo porque es como un juego, ¿no? Ya nos contarás como de qué se trata. ¿Cómo llegaste a eso? Porque yo estaba participando en una cosa que tú hiciste, como una convocatoria, y eso se terminó volviendo un libro, ¿o cómo fue el proceso? Cuéntanos. Sí, pues yo llevo ya mucho tiempo trabajando en esto. Yo digamos que tenía la intención de publicar un libro, pero todavía no tenía muy clara cómo iba a ser, de qué forma iba a tomar. Y empecé en un proceso como de investigación, de integración personal profundo, como de empezar a ver por dónde iba a ser el asunto. Y en algún momento se me ocurrió abrir un grupo piloto para empezar a tantear los temas que estaba escribiendo, ver cómo la recepción de la gente, ¿no? Como ponerme este plazo de escritura ya con frente a un grupo, como esa responsabilidad de hacer entregas. Y hice esa convocatoria de la que tú hablas y la respuesta fue maravillosa y estuvimos un año trabajando en ese pilotaje. Wow. Okay. De diferentes maneras, digamos que el proceso fue como evolucionando a otros lugares, pero de ahí empezó a salir el libro que se fue convirtiendo en un juego, un libro juego muy puntual y bueno, fui escribiéndolo y a partir de ese proceso pues pude materializarlo realmente en el libro que ya salió publicado finalmente y que ya está al aire. Ok, entonces es un libro interactivo, digamos, que requiere que la persona, no es un lector pasivo, sino se requiere que la persona que lo esté leyendo esté activamente jugando, ¿sí? Así es una bonita forma de decirlo, un lector activo, me gusta, me gusta el término, porque digamos que el libro tiene muchas formas, era parte de lo que yo quería como plasmar, como entendiendo mucho el proceso que las personas tienen en terapia o en grupos o en experiencias en las que he participado, que cada quien es un universo y hay personas más lectoras, hay personas que son más activas en su proceso, hay personas que les gusta más la acción, hay personas que les gusta más la reflexión. Entonces yo quise acoger como diferentes gustos personales en el proceso de autoconocimiento y crear esto. Entonces es un libro que digamos se puede con el cual se puede interactuar de muchas maneras. Se puede leer, sí, también, digamos, no es un libro de leer corrido, pues de principio a fin, porque tiene mucha información, pero digamos que si hay pedazos en el libro, sobre todo una parte, por ejemplo, que es el preludio, que es como la historia de ego y alma, ¿no? Que se puede leer un poco más de corrido, hay partes que se pueden leer más así, pero en realidad es un libro para interactuar, como dices tú. Es un libro para sentarse, hay varios retos que hacer, hay misiones que cumplir, hay toda una interacción con una plataforma digital, que es una página web en la que hay más recursos, hay unos grupos de WhatsApp para quien quiera unirse, es decir, sí, más que un libro, es realmente una experiencia, un sistema de autoconocimiento, una forma pues como de integración personal llevada a unos términos muy simples, que era como mi reto, ¿no? Conceptos fáciles de entender y de digerir, personajes que invitan al juego. Ok, entonces de tus años de hacer terapia individual, te diste cuenta que es esencial que las personas, digamos, se eduquen en unos conceptos muy básicos, pero principalmente que tomen acción, ¿sí? Sí, así es decir, yo creo que la reflexión y leer es importante, a mí me encanta, yo soy una gran lectora, sí. Pero lo que yo creo es que muchos de estos temas de desarrollo personal no se pueden caer en la reflexión o en el conocimiento intelectual. Muchas de las personas con las que yo trabajo me dicen, sí, esto yo ya lo entendí hace siglos, yo hace rato entiendo esto que me dices, pero en el día a día vuelvo y caigo o no sé cómo hacerlo o no entiendo por qué otra vez estoy en las mismas y eso tiene mucho que ver con que no lo llevamos a la práctica
y ese llevar a la práctica, pues digamos que muchas veces lo podemos hacer en un taller o en una experiencia que hacemos como el fin de semana, en algo extraordinario, pero en la cotidianidad se nos olvida, ¿no? Entonces, este es el gran objetivo de este libro juego, que es como traer a la cotidianidad eso que vamos aprendiendo en eso que te pasa todos los días, ¿no? Y además es colectivo, o sea, ¿hay interacción entre lectores o no hay interacción? Puede haber y no necesariamente. Es un juego individual que puede ser colectivo, me gusta llamarlo de esa manera. Es decir, el proceso es de cada quien con cada quien y hay varios niveles de juego. Es decir, yo puedo jugar solo conmigo en mi casa, con mi libro y con mis cartas. Hay unas cartas en el libro. O puedo llevar mi juego a un nivel más colectivo, que es participando en la comunidad, en los canales de WhatsApp, en las llamadas de Zoom, si yo ya quiero interactuar con otras personas. Y también usar la herramienta en grupos con los que yo trabaje, porque también la idea es que sea una herramienta de acompañamiento. Es decir, hay formas infinitas de jugarlo, pero sí puede haber un nivel que sea yo conmigo en mi casa y no interactuar con nadie más por un momento, o participar con otras personas. Las dos cosas se pueden. Cuando dices que hay mucha información, ¿qué tipo de información tiene tu libro? Pues mira, en realidad lo que yo he querido es plasmar un tema que es muy, muy complejo, que es la dualidad, el paradigma de la dualidad, ¿no? Que es un tema explícalo, desminúzalo. Ajá, exacto, que es como esta sensación e ilusión de separación que tenemos entre el ego, ese ego que yo soy, y el alma, que son, digamos que son conceptos muy psicológicos o ¿no? Como conceptos muy elaborados, académicos, que son muy difíciles de entender y que en realidad son mucho más simples, y es esta sensación. Vivimos en un paradigma, por así decirlo, vivimos bajo un marco en el que creemos que estamos separados unos de otros, que estamos separados del todo, que la felicidad viene de afuera, que la riqueza viene de afuera, que yo dependo de los demás para poder sobrevivir. Vivimos como en un modo de supervivencia bajo esta, como, digámosle, llamémosle error de percepción, ¿no? Que es de alguna manera las enseñanzas que muchos místicos intentan transmitir cuando nos dicen todos somos uno, o las respuestas están adentro, o tú ya sabes, ¿no? Pero son cosas que quedan muy abstractas y que son difíciles de transmitir. Entonces la idea fue poder transmitir todos esos conocimientos de conocerte a ti mismo, ya sabes, tú sabes las respuestas, las salidas hacia adentro, ¿no? Todas estas cosas, que el amor, ya eres el amor, todos somos uno, estos grandes máximas, poderlas transmitir de una manera muy, en un lenguaje muy cotidiano y de una manera muy lúdica, para que se hagan comprensibles y para que se hagan aplicables. Entonces digo mucha información porque estoy hablando del ego, estoy hablando de la esencia de la persona, estoy hablando de la energía que somos, estoy hablando de mundos sutiles, estoy hablando de lo concreto y de la materia, ¿no? Estoy hablando de la conciencia de unidad y de la integración, todos temas de luz y sombra, ¿no? De polaridad, temas supremamente amplios, de emociones, de pensamientos, del sistema humano y cómo funciona, ¿no? Como muchos términos de cómo funciona el sistema humano, de cómo funcionamos como humanidad, de cómo funcionamos como colectivo, en 11 misiones en donde ego y alma juegan a encontrarse, ¿no? Entonces ha resultado muy bonito hacer este juego porque de verdad hay unos personajes, hay toda una misión de que Ego encuentre una joya, ¿no? Entonces se ha vuelto... recorrido. Es un recorrido, exacto. Ya. Así es. Y desde tu experiencia personal, porque cosas como ya eres el amor que buscas, o todos somos uno, todos hemos oído ya estas frases. Desde tu experiencia personal o con tus pacientes, ¿cuál es como la vía para no solo como que apreciar la frase como muy bonita, sino sentirla real en nuestra vida? ¿Cuál es la mejor manera? No es tan fácil, ¿no? Porque esta separación que tú dices, esta percepción, este error de percepción, se siente muy real. Sí,
Así es. Entonces, ¿cómo sobrepasamos eso? Sí, digamos que el juego tiene un diseño justamente que lo que busca es como integrar todas esas estrategias y técnicas y metodologías que yo llevo investigando por mucho tiempo de una manera muy lúdica, como decía, pero con cosas cotidianas que yo pueda usar. Entonces, digamos que hay una serie de herramientas muy concretas que tienen que ver con, por ejemplo, visualizaciones o con unas prácticas que cada quien puede elegir sus prácticas favoritas o con retos puntuales que las cartas, que es una herramienta que trae el juego, te dicen que hagas. Es decir, si hay como unas instrucciones de unas herramientas concretas que puedes usar todos los días. Esa es la idea del juego también. Y todo esto en un sentido de que realmente puedas conectar con eso que ya eres, que realmente es fácil. Lo que pasa es que, digamos, la gran llave maestra es la presencia, ¿no? Que realmente es lo que todos nos dicen también, es simplemente una cuestión de estar presentes aquí y ahora, pero bueno, ¿cómo se hace eso? No es la gran pregunta. Entonces, todo apunta a que podamos volver cotidianamente prácticas que son supremamente lejanas a nuestra vida normal, como o incluso prácticas elaboradas, pero que nunca les hacemos espacio en la vida porque tenemos mil prioridades, cómo hacerlas traer a este día a día. Entonces, digamos que el concepto del juego es que tu vida es el tablero de juego, es allí donde te la juegas todos los días y la vida es un juego en el que tú decides cómo participar y ahí empezar a traer todas esas prácticas a tu día a día. No sé si esto responde tu pregunta. Sí. Y además, también me surge como, si estamos hablando de un juego, me imagino que tú también quieres quitarle un poco de seriedad al asunto. No que vivir no sea importante, pero no es serio como nos han enseñado que es un tema serio vivir. Así es, porque es que sí, nos tomamos todo demasiado en serio y vivimos con mucha solemnidad en un sentido como de, no que lo solemne no tenga una importancia, pero sí como una cosa, digamos, de hecho una gran división entre el juego y lo que es real y serio, ¿no? A los niños les decimos un montón, mira, no es hora de jugar, ponte serio, ahorita no hagas eso, necesitas de verdad poner los pies en la tierra, la realidad no es así, desde esa misma mirada dual de que el juego y la realidad son dos cosas distintas, ¿no? Entonces también es jugar un poco con este término de que la vida es un juego, de que realmente podemos gozarnos la vida, que podemos divertirnos incluso con problemas y cosas que nos parecen absolutamente abrumadoras e imposibles. Se puede jugar, ¿no? Podemos tener una perspectiva muy distinta de la vida cuando nos aligeramos, cuando ponemos humor, cuando vemos las cosas con otra mirada, aunque siga siendo importante, como tú dices, no es que la vida no es quitarle, no es subestimarla, ni quitarle un valor, ni trivializarla. Es realmente darle importancia al juego, más bien. No poner el juego en un lugar de, como los niños, para mí trabajar con niños ha sido un regalo en ese sentido. El niño en el juego está completamente inmerso en su juego y es muy importante el juego, ¿no? Entonces, es como de verdad volver a este sentido de que la vida no tiene por qué ser una cosa terrible, difícil, pesada, sino que podemos gozar mucho. La palabra gozo viene atravesando el libro todo el tiempo. Entonces nos hemos vuelto unos adultos muy serios y acartonados porque estamos muy identificados, digamos, con esta idea de ego y separación, se podría decir. Sí, estamos muy identificados pues me llega mucho la película El Principito, no sé si la has visto, como esta idea del adulto responsable, serio, que tiene que hacer las cosas a una manera y que si no las hace así, entonces no se está tomando las cosas en serio y nos identificamos con eso, que es en realidad un solo personaje. Y ahora que dices esto, pues trae algo muy importante el juego, es también reconciliarnos con el ego, porque el ego también ha llevado muy mala fama en todos los procesos de desarrollo personal y de espiritualidad, en donde pareciera que trascender el ego es como quitarlo del medio, no hacerle caso, no escucharle. El ego es como el malo del paseo y en realidad el ego es una instancia supremamente indispensable para poder ser humano en este juego, ¿no? Es como nuestro personaje, nuestro avatar, este
traje con el que podemos estar aquí jugando en el juego. Entonces, sin el ego no somos nadie, y este libro trae mucho la reconciliación con el ego para ver qué es lo que tiene por decir, porque tiene una gran sabiduría también, ¿no? Entonces se trata de reconciliar a ego y a alma, digamos que ese es como el argumento del juego, entendiendo que alma es mucho más que el alma religiosa, por supuesto, y que ego es mucho más que la instancia psicológica. Son dos personajes con los que se juega mucho, pero es como ponerlos en paz con eso, con el juego de la vida, con que tenemos personajes, con que jugamos roles, con que no tenemos que ser siempre lo mismo, con que podemos usar disfraces, ¿no? Como hacen los niños justamente en el juego. Imagínate que el otro día me encontré por Instagram con un post, así, era muy básico, ¿no? La explicación, pero decía básicamente la persona que lo posteó, que no me acuerdo bien quién era, lo siento, no puedo citar al autor, pero el contenido era como, es una mentira que los seres humanos seamos consistentes. Wow. Y es una idea que a mí no se me había ocurrido todos estos años. Y siempre he estado de pelea con mi inconsistencia. Aparte, las mujeres somos muy inconsistentes por temas hormonales, naturales, pero además yo siempre me he sentido como en una marea que sube y baja, mi productividad es igual, tengo 2 días así fulles y después tengo 3 en que no me puedo mover, y siempre he estado muy de pelea con eso, y de repente, cuando leí eso, dije, claro, qué bueno hacer las paces con esas partes de uno, porque a lo mejor a mucha más gente le pasa, y realmente es una gran mentira que seamos una especie consistente, que todos los días rindamos igual, pensemos igual, produzcamos igual, ¿no? Eso me parece increíble. Claro, sí, tenemos un montón de ideas, digamos, de cómo deben ser las cosas y cómo deberíamos ser. Y parte de lo que en el libro trato como de ilustrar es justamente que venimos como con un programa que se queda obsoleto, ¿no? Un programa que tenemos como instalado de cómo deberíamos ser y lo que es correcto y lo que es incorrecto y todo lo que hacemos para sobrevivir, y nos quedamos pegados en eso porque no nos podemos actualizar. Y ese es un concepto muy importante en el juego, porque es cuando realmente podemos unir a ego con alma de nuevo en el juego, ¿no? Estoy hablando en los términos del juego. Nos podemos permitir hacer como una actualización de esos programas todo el tiempo, y es como que tenemos una nueva información con la que operar cada día y decir, bueno, lo que me sirvió hace 10 años ya no me sirve ahora. Y también reconciliarnos con una naturaleza muy cíclica y muy rítmica que hemos perdido, porque también vivimos en un paradigma que nos dijo que todo tenía que ser igual, que de lunes a viernes trabajábamos de 8 a 5 y almorzábamos a las 12 o a la 1, ¿no? Entonces como que estamos llenos de programas y no nos permitimos esa flexibilidad y esa mutabilidad y esa impermanencia que es nuestra naturaleza. Entonces, parte de esto es decir, bueno, ego se quedó pegado en un programa obsoleto, pero si lo actualizamos, de repente tenemos 1 millón de posibilidades de mi juego, ¿no? Como el avatar en un videojuego que de repente compra más extensiones y ya tiene más disfraces y más habilidades y más dones, ¿no? Algo así para ponerlo en ese término. Yo vi en Facebook, porque no tengo tu libro todavía, pero ahí te has puesto algunas cosas. Y la carta del loco. Esa me encantó, porque es que precisamente en estos días he hablado de eso, y como nuestros delirios también apuntan a cosas que vale la pena escuchar y a veces son muy fuertes. Y a veces lo tóxico realmente es la cultura. Sí. Y el loco está muy interesante lo que tiene para decir. Háblame de esa carta, porque bueno, la vida, puedes hablarme de otras cartas, pero háblame de esa carta del loco. Sí, el loco es un personaje maravilloso porque digamos que fue inspirado un poco en el loco del tarot. A mí me gusta mucho el tarot de Marsella, y hay una de los arcanos, es el loco, que a mí me encanta, pero también es como el Joker de las cartas, ¿no? Y bueno, el loco además tiene un rol muy importante en la cultura, que es el loco que está en la calle, es el loco al que le tememos tanto,
o ese loco al que nosotros mismos decimos está loco, ¿cómo puede decir eso? O este miedo a perder la cordura, ¿no? Y de repente hacer locuras y perder el control. Entonces digamos que el loco es un arquetipo que se repite en muchos juegos, de muchas maneras, en muchas culturas, y a mí me encanta porque es eso que justamente dices, es como este personaje que no se ha conductuado y que no tiene los programas de la cultura instalados, sino que es muy auténtico y muy espontáneo. Y entonces en el juego, el loco es un personaje muy protagónico que aparece a quitarle la seriedad, ¿no?, a todos estos temas trascendentes e importantes y solemnes, no a quitarles el valor, pero sí a aligerarlos. Y también es un personaje que en la vida del corazón hay 7 entradas y el loco está en una de ellas, ¿no? Y el loco es el que nos da los consejos que son como completamente contrarios a lo que nuestro ego consideraría. Por ejemplo, no sé, yo soy una persona muy rigurosa y el loco me va a decir como, ay, desordénate, hoy no vayas a trabajar, o hoy ponte pijama, o hoy come huevo por la noche, ¿no? Como que el loco un poco juega como antagonista a nuestro personaje habitual a decirnos como salte del guión, haz algo que mueva tu energía o mira las cosas de una perspectiva distinta a la que sueles hacerlo, ¿no? Entonces el personaje aparece de muchas maneras en el juego a mover la energía, a darnos perspectivas nuevas, a invitarnos a soltarnos nuestros personajes rígidos. Y lo bonito del loco es que incluso, por ejemplo, una persona que tiene un ego muy, muy desordenado, por así decirlo, el loco le va a decir como, oye, ¿qué te parece si hoy comes a las 8 de la mañana todos los días esta semana para variar, ¿no? ¿Qué te parece si ordenas tu cuarto? No, no, es que el loco no tiene un guión y no hace las cosas de una sola manera alocada, como tenemos a veces la idea. El loco es este personaje que trae una voz nueva, que nos lleva a lo contraintuitivo, a lo que no pareciera lógico. Totalmente. Mm. Y estas 7 entradas, ¿cómo las defines? Digamos que el juego tiene, la vía del corazón es ese lugar en el que la dualidad se acaba, ¿no? Y es literal el corazón, ese lugar en el que podemos realmente unirnos, ser unidad, ¿no? Entonces en el juego, la vía del corazón tiene 7 entradas para que Ego pueda entrar de nuevo a encontrarse con Alma. Ese es un poco el argumento del juego. Y las 7 entradas son 7 maneras de entrar en presencia, que es la manera de poder entrar al corazón. Como eso todo te lo estoy hablando en términos del juego, ¿no? No hay una rigidez académica aquí. Entonces, hay 7 entradas y cada entrada tiene un truco que nos permite recordar cómo entrar. Por ejemplo, respirar es una de ellas. Entonces hay todo un truco que es respirar para poder volver a entrar en presencia. O hay otra de las entradas, es usar llaves de gozo, es hacer cosas que te gustan, no prácticas disciplinadas que te enseñó alguien y que no te gustan, sino si para ti tu práctica diaria es estar en el jardín, bueno, haz eso. Si es cocinar, si es cantar, si es bailar, si es montar en bicicleta. Eso es una de las llaves de gozo, por ejemplo. Otra entrada es ir a tu refugio, que es como ir a un lugar en el que tú te sientas muy en paz, en que puedas entrar en silencio, y esto puede ser un rincón en tu casa, no tienes que irte a un templo ni a un bosque, ¿no? Entonces hay diversas maneras de entrar a la vía del corazón, y en todas estas hay trucos que son lo que decíamos hace un rato, herramientas puntuales que puedes hacer en tu casa, que puedes hacer en cualquier momento, que tienes siempre al alcance de la mano. Y a mí eso de la presencia, yo me imagino que es como la llave de todo. Yo por ahí sigo personas que, no sé si conozcas a este señor que se llama Robert Spira. Él es como un representante del no dualismo. Yo no sé si él ya dice que él vive en esa realidad no dual, no sé, pero habla mucho de eso. No sé si esto sea siempre un tránsito, no sé si uno llegue a un destino, porque o eso ya es una eliminación, pues, Bueno, muy, muy por año, pero creo que trabajar la presencia ya es el tránsito en sí, o sea, cada vez más presente, cada vez más presente, cada vez más presente.
Es la idea, ¿no? Sí, qué importante que traigas esto, porque claro, hay un tema con la no dualidad, que es este gran paradigma, digamos, ¿no? Que en realidad incluye la polaridad y que incluye el tiempo lineal. Y eso es una paradoja que la mente no puede entender, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la presencia es un estado muy amplio que puede incluir el pasado y el futuro. ¿Por qué? Porque lo que quiere decir que estemos presentes no quiere decir que nunca jamás volvamos a planear o que nunca recordemos algo que nos pasó. Y esto es algo que a la mente le cuesta mucho entender. Entonces en el juego todo el tiempo estamos jugando con eso y es, claro, en esta dimensión física del cuerpo, del juego, del ego, hay una línea de tiempo. Es un programa que se llama el programa Tiempo-Espacio, en el que sí hay un pasado y un futuro, en el que sí tenemos que pensar si mañana vamos a ir al trabajo o no, o pagar las cuentas del gas. O sea, eso es parte de nuestro juego, ¿no? Es parte de lo que vinimos también a experimentar. Y eso no quiere decir que no podamos estar en estado de presencia. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con todo esto? Y es, en el juego hay una meta, que es el nuevo paradigma de la conciencia de unidad. Es como cuando realmente llegas a la vida del corazón, empiezas a actuar desde ese lugar, empiezas a crear un nuevo paradigma de conciencia, que es eso que tú dices, que no, como que ya las personas que están como en otro mundo pareciera ser, ¿no? Que yo creo que es posible, pero eso no significa que todo va a ser una plenitud en el sentido de solo armonía, felicidad, alegría, todos estados estáticos, que no existe nada que nos interrumpa y que todo es presencia pura, porque pues no lo sé si para esta persona es así, no tengo ni idea, pero en el juego el nuevo paradigma tiene mucho que ver con en realidad un estado de plenitud y es poder estar en estado de plenitud si me cortan el gas, si peleé con mi amiga, si se murió alguien cercano, es decir, el dolor como experiencia no desaparece, sino que aparece una nueva posibilidad de ver la realidad más allá de todo eso, ¿no? Y yo sé que esto es súper elaborado y abstracto y justamente por eso el juego intenta como decir a dónde vamos con todo esto, cómo se dibuja, que es el último capítulo, cómo se dibuja un mundo en el nuevo paradigma de la conciencia de unidad, cómo es no dualidad en la cotidianidad, cuando yo todavía tengo, o sea, porque no, cuando imaginamos estar en un mundo así, a veces pensamos como un mundo utópico y en realidad no, en realidad sigues con las mismas cosas y sigues, no, lo que pasa es que tu realidad sí empieza a transformarse porque hay cosas que ya no necesitas para seguir en ese juego de sufrimiento, pero sigues comiendo y sigues yendo a una fiesta y sigues teniendo amigos, ¿no? Entonces, bueno, Claro. no sé si eso No, te aclara un poco sí, el sí, tema. sí, sí, sí. No, y además es que yo lo veo como que por donde yo miro, en general la gente está hablando de lo mismo siempre. Solo que Ujú. son diferentes términos. Hay mucha gente que no cree en el ego o no cree en el alma, no usa esos términos, pero está hablando de cosas parecidas. Inclusive, yo este año que he investigado mucho la ansiedad, porque, bueno, por temas personales, eh, he aprendido, por ejemplo, que un desorden de pánico, yo nunca he tenido ataques de pánico, pero sí otras formas de ansiedad, que un desorden de pánico, por ejemplo, las personas que le dan ataques de pánico, lo que tienen que hacer es no hacer nada, sino estar con su ataque de pánico, ¿no? Experimentarlo, tolerarlo, sentirlo así no les guste y, y seguir su vida. Y yo siento que en el fondo un poco ese lenguaje que además es súper, a veces es súper clínico para el manejo de ataques de pánico, es un poco lo que tú estás diciendo, ¿sí? O sea, sienta su ataque de pánico, es parte de la experiencia, entréguese a la experiencia, no se enganche con ella. Y de cierta manera, así es como los ataques de pánico van siguiendo. Pero no sabía que eso funcionaba así, que la vía de sanación a un tema así era simplemente permitiendo la experiencia de las sensaciones, porque no nos gustan las sensaciones porque nadie nos enseñó a sentirlas cuando son incómodas, siempre las evadimos o las dejamos
los bloqueamos, los anexamos. Entonces, yo veo como muchos paralelos ahí. Entonces, ¿ves? ¿Sí los ves? Sí, totalmente, totalmente. Te estaba escuchando con atención y en realidad es justo eso. Es, digamos que primero el hecho de poner a Ego y a Alma como unos personajes que tienen un nombre propio, ¿no? Porque en realidad es lo que tú dices, todo el mundo habla de lo mismo al final en muchos sentidos distintos y a veces esos términos nos alejan. Entonces por eso los quise plasmar como personajes en donde no importa si Ego se llama de otra manera, este es solo un personaje en un juego que nos permite poner un poco de distancia a esa información previa que tenemos de esto. Es solo como para poderle poner un nombre al personaje, pero en realidad todos estamos hablando de lo mismo muchas veces y lo que propone el juego es justo esto que tú estás diciendo, una ruta en la que podamos de verdad habitarnos y poder sentir y poder liberar todas esas sensaciones y memorias y emociones de una manera contenida, de una manera muy fácil en el juego que trae unas herramientas en las que los puedo hacer. A veces necesitaría ayuda y también el juego propone muchas rutas para pedir asistencia, pero también muchas veces se trata solo de sentir lo que decías tú ahora. Lo que pasa es que eso cuando uno está en su casa le resulta muy ajeno y muy difícil y entonces el juego propone de alguna manera una ruta en la que, ¿cómo hago para que cuando ese ataque de pánico, me parece perfecto el ejemplo que estás poniendo porque es algo que pasa muchísimo últimamente a mi alrededor, me consultan mucho esto, ¿qué hago yo en ese momento? ¿No? Porque son los momentos de desbordamiento en donde las herramientas se te olvidan. Entonces, para mí, ese tipo de casos han sido los que han guiado mucho el diseño de este juego y es qué rutas, qué herramientas, qué conceptos, qué juegos, qué objetos voy a dar para que la persona en ese momento diga, ok, en este momento lo que hago es ir a los primeros auxilios, coger mi objeto tal que yo ya sé cuál es, ponerlo en mis manos, imaginar que Ego coge la joya, respirar y ahí sentir no sé cómo, oír tal meditación y ya, ¿no? Como esa misma ruta que tú acabas de plasmar con cosas muy concretas que ya hemos ido trabajando en el juego para que algo tan imposible como un ataque de pánico, una persona común que no ha hecho a lo mejor 1000 años de terapia ni se ha leído 800 y 1000 libros y está en el Transmilenio, pueda tener un par de recursos a la mano y pueda hacer eso que tú acabas de decir, que es sentir sin sentir que se va a morir y poderse quedar con eso que le está pasando hasta atravesarlo y ya. Es así de simple, ¿no? Ajá. Entonces es bello lo que acabas de decir porque justamente ese tipo de situaciones son las que a mí me inspiraron a hacer este juego, a crear herramientas muy puntuales. Tengo una hipótesis, pero tú me dirás si sí o sí. De la última conversación que tuvimos, que yo la tengo presente, hablamos del trauma y en ningún momento he oído la palabra trauma en tu juego. ¿Te estás alejando un poco de eso? Sí, totalmente estás en lo cierto. ¿En qué sentido? Yo creo que es un tema del lenguaje y también el tema del lenguaje es muy importante en el juego. De hecho, al final hay un glosario como de palabras del nuevo paradigma y es el trauma es una forma de nombrar una experiencia. Yo no es que no crea que no hay situaciones traumáticas, yo creo que lo claro. que pasa es que hemos nombrado trauma a unas experiencias que en su momento fueron muy difíciles de enfrentar, no tuvimos recursos suficientes y lo que hicimos fue como disociarnos de la experiencia para poder sobrevivir. Entonces, cuando esa experiencia vuelve a aparecer, si nosotros ya tenemos recursos nuevos, podemos revivir esa misma experiencia de una nueva manera y esa información se libera, es así de simple. Entonces, dejar de hablar del trauma es dejar de decir, claro, es que estoy actuando desde el trauma, es que por lo que me pasó yo soy así, es que cómo no voy a ser así si me pasó esto, esto y esto en mi pasado, sino es decir, ok, si vuelve y se repite esto en mi vida, es porque yo ya estoy listo, lista para volver a vivir esta experiencia con nuevos recursos y ahora esto va a dejar de ser algo que me duele a poder ser una experiencia de la que pueda aprender algo. Que esa es la forma como se trata el trauma, de hecho. Pero entonces Sí. al dejar de hablar de trauma y dejar de hablar de herida y dejar de hablar de sanación y de terapia perpetuamente y empezar a hablar
más como de liberación o de recursos o de actualización o de liberación de memorias, como en términos del juego, ¿no? Por ejemplo, de actualizamos todo el día nuestro teléfono, bueno, vamos a actualizar nuestro sistema operativo y usar estas metáforas, estamos dándonos la posibilidad de dejar de vivir en una idea de que estamos traumatizados, heridos, que nunca vamos a tener una salida de todo esto, de que la humanidad es horrible, ¿no? Y eso es parte de la lúdica del juego. Y tú que llevas ya en este proyecto, pues ya más de un año, ¿cómo ha surgido efecto en ti? O sea, ¿sientes que el juego te ha servido a ti? No, pues un montón, y creo que eso es parte de lo lindo de todo esto y que pues lo hemos hablado un montón con la gente del pilotaje, es que para mí el juego ha ocurrido a través de mí, es decir, la idea que yo tenía en el día uno, de hecho toda esta integración de ego y de traerle un personaje y de ponerle un lugar protagónico fue parte del desarrollo del juego, ¿no? Y ha sido yo misma poder atravesar el juego y poderlo probar yo en momentos súper críticos del proceso, además, incluso en el lanzamiento mismo, ¿no? Que no llegaban los libros y me dijeron como, no te los vamos a entregar y yo me quería morir, ¿no? Cada momento del juego y de la elaboración de este proyecto han sido pruebas en el sentido de, bueno, ¿cómo es el juego acá? ¿No? Y lo he vivido y lo he atravesado todos los días de mi vida y es maravilloso porque finalmente es poner en prueba estos recursos y yo te puedo decir hoy en día que por supuesto, claro, sí funciona y por eso le fui capaz de poner en la portada la palabra un juego de mi ahí se me olvidó, es una palabra que me cuesta un montón, infalible, ¿no? Como que lo discutimos un montón porque yo decía infalible es una palabra fuerte, ¿no? Y lo puedo decir en el sentido en que es infalible que una persona que esté en contacto consigo mismo, sintiéndose y conociéndose, no vaya a ser más plena, o sea, eso es una garantía. No necesariamente porque juegue este juego puntualmente, pero el juego es esa invitación permanente. Y entonces, claro, todos esos recursos yo los he probado en momentos súper difíciles de estos 3 años ya que llevo en esta investigación. Y lo que puedo decir es, hoy en día no es, ¿no? Como, de hecho, el final, que es como el epílogo del libro, que es como el premio, habla mucho de cómo es mi vida ahora. Claro, no es como que yo vivo en un mundo utópico en el que no pasa nada. Pues tanto, como decía, el día del lanzamiento me estaba muriendo de los nervios y ansiedad, y luego vi una carta que estaba mal y que me quería morir, bueno, en fin, 1000 cosas que luego iré contando. Y es, bueno, ¿cómo es el juego acá, no? Y ha sido divino usarlo y reírme al final y decir, ok, la vida es juego, y esto es un juego, y la escritora es un personaje que estoy usando, y la vida en realidad tiene todas esas experiencias y vuelven otra vez a mis dolores de hace 5 años, 10 años, 20 años, y es como otra vez me invita esto a liberar este dolor, ¿no? Estos días han sido difíciles con todo el tema de las eclipses y todo esto, siento que se han venido memorias dolorosas, bueno, otra vez a jugar. Y claro, lo que te puedo decir que siento es que lo que antes me parecía el fin del mundo, un drama interminable, o me sumía pues como en semanas enteras de pensamientos obsesivos o de ansiedad horrible, pues se han vuelto oportunidades de juego, lo cual ya en sí mismo es más divertido y también como mucho más corto, ¿no? Como que puedo atravesarlo, no menos intenso, porque la intensidad sigue siendo muy fuerte, pero sí es como que pronto vuelve a salir el sol, por así decirlo. Ok. Bueno, y antes de terminar, Ana, no sé, ya nos has compartido así un poquito de recursos, hablamos de la respiración, ejercicios como de presencia, de meditación, pero para la audiencia, danos como un regalito, que otra cosa hay por ahí, como un buen recurso, Pues mira, para llegar al corazón. para mí hay algo muy novedoso en este juego que ha sido como, creo que es algo en lo que profundizaré mucho más, y de hecho en la página hay una cartilla que se puede descargar para jugar con esto, y son las prácticas de gozo, que son las llaves de gozo les he llamado. Para mí esta ha sido una gran novedad en todo esto. ¿Y qué significa esto? Es hacer de lo que nos gusta cotidianamente nuestra práctica, por así decirlo, espiritual, o nuestra práctica de presencia, si la palabra espiritual no nos resuena mucho.
y es realmente todo eso que nos gusta en la cotidianidad, cantar en la ducha, ir a caminar, comernos un croissant con café por la mañana, jugar guerra de almohadas con mi hija, el sexo, todo lo que a mí me gusta normalmente y cotidianamente, lo que me ha gustado toda la vida, lo que me ha apasionado, esas cosas que hago y que el tiempo se desaparece, las cosas que hago gratis porque me encantan, en eso en que yo me gasto la plata porque son mis hobbies. Todas esas cosas son pistas de esas llaves de gozo, que son esas cosas en las que yo, al hacer, voy a entrar a la vida del corazón, voy a entrar en un estado de presencia sin mucho más artificio, sin tener que hacer un montón de cosas elaboradas, prácticas súper difíciles, meditaciones que son ajenas a mí. Una práctica de meditación es, por ejemplo, cantar entregadamente en el carro. Entonces, eso creo que ha sido una novedad de este juego que para mí ha sido súper importante, porque yo ya te digo que en el último año abandoné todas las prácticas que me alejaran del gozo y todas las cosas que fueran desde el deber ser, todas. Y en eso te he pensado un montón con el tema de la alimentación, que creo que es otra cosa, otra conversación que me encantaría tener contigo después, porque ha sido mucho qué es el buen comer, qué son los alimentos buenos y malos, qué es lo que yo quiero, cómo quiero yo que sea mi relación con el alimento, en todos los sentidos. Y este año ha sido como quitarme encima todas las prácticas y disciplinas que no tienen que ver conmigo, y ha sido súper revelador. Entonces mi invitación a todos los oyentes es como que hagan de esas cosas que disfrutan un montón todos los días una práctica realmente de presencia. Y eso es haciéndolo sin culpa, entregándose realmente al disfrute, llevando una disciplina en el sentido de me comprometo conmigo, me comprometo con mi felicidad, me comprometo con mi tranquilidad. Y bueno, ahí en la página hay justamente un cuaderno para descargar para encontrar estas llaves en la vida cotidiana, así que los invito a visitarla si quieren para descargarla y jugar un poco con esto de las llaves del gozo. Ese creo que sería un gran inicio. Súper. Entonces, ¿dónde están todos estos recursos? ¿Dónde se compra el libro? ¿Cuál es la página? Toda la información. Sí, la página es www.viadelcorazon.com. Okay. Ahí está todo. Ahí está donde comprarlo, ahí están los recursos gratuitos, ahí está el acceso a la comunidad. Traté de hacer como un vehículo único para que sea mucho más fácil. Ahí están mis redes, ahí están las meditaciones. Todo lo que he ido diseñando está condensado en esa página para que la exploren, la miren, abran por aquí, por allá. Bueno, súper. Pues mil gracias. Mil gracias por tu libro, por tu trabajo, por ti, por todo lo que tú eres. Siempre bienvenida a este podcast. Me encanta conversar contigo y te felicito. Te felicito por ese trabajo. Espero que mucha gente juegue contigo y juegue consigo misma, ¿no? Porque sí, qué delicia. Yes. Ay, muchas gracias. Para mí también es un placer siempre hablar contigo. Tus preguntas siempre me ayudan un montón también a encontrarme. Y bueno, ojalá que sigamos en contacto y gracias por la invitación. Bueno, un abrazo. Un abrazo grande. Chao.